Hola, mi nombre es Paula Uribe. Eh, yo soy estudiante de la maestría en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, pues somos en este momento estamos organizando una serie de charlas, de foros con invitados e invitadas de distintos países de América Latina y el Caribe. Y nuestra intención básicamente es abordar un cuestionamiento sobre las movilizaciones y las protestas sociales en contexto de pandemia del COVID. Y bueno, pues para no extenderme más, bueno, yo doy la palabra a otro compañero. Otra compañera. Bueno, yo soy Rosana Alarcón. Yo también soy estudiante de la maestría de estudios culturales. Eh, digamos que hay que resaltar también que esta maestría se hizo en conjunto con otra maestría de la Universidad Nacional, que es la maestría de estudios de género. Tenemos unos compañeros y compañeras que también están participando en la organización. Y también me parece importante resaltar el hecho de que, digamos, todos venimos de distintos campos de formación principal. Yo soy artista visual, Daniel lo mencionó hace un momento, supongo que lo volverá a repetir ahorita, él es sociólogo y Pau viene del campo de la comunicación. Entonces, digamos que eso también confluyó y permitió que se empezara a trabajar desde distintos puntos en la conformación de este foro. Y bueno, sí, yo le cedo también la palabra a Daniel para que se presente. Bueno, pues ya fui como presentado, pero soy Daniel Ospina, soy de formación de sociólogo en la Universidad Nacional, también digamos que curso la maestría en estudios culturales. Eh, no, creo que ya no me queda más por decir, pues estamos digamos organizando este foro al cual están pues todos los y las que nos están viendo están cordialmente invitados. Pero si quieres más bien empecemos con la entrevista. Y bien, más o menos, ¿con qué vamos a encontrarnos en ese foro? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es un poco la programación? Vale, pues el foro digamos que se está pensando como un, digamos, primero que todo un espacio de diálogo entre, digamos, diferentes actores, líderes, lideresas, participantes de los procesos de movilización social de Latinoamérica. Em, el foro nace, pues más o menos hace unos 2 meses, pues estando, digamos, en ese momento de alarmante que todos nos dicen, bueno, confinamiento, no hay clases, no hay nada. Colombia precisamente estaba pues en un momento, digamos, álgido de movilización social. Se empieza, digamos, a frenar a raíz, digamos, de toda la cuestión del confinamiento. Y nosotros como estudiantes, pues también nos vemos confinados a nuestras casas. Entonces, preguntándonos un poco como, bueno, estábamos en una de las clases viendo pues la temática de movilizaciones sociales y los procesos de movilización específicos que se dieron en el 2018 y 2019 en América Latina y el Caribe. Dijimos como, pues en el momento, digamos, nos preguntábamos qué representa la pandemia para ellos, ¿no? ¿Qué representa, digamos, la pandemia tanto para los que estábamos dentro de la movilización social como los que no? Y digamos que allí nace un poco la idea del foro, por, digamos, esta coyuntura, digamos, del 2019 y el 2018, que consideramos que tiene sus particularidades, pero a la vez sus generalidades en el continente. Y segundo, por, digamos, las afectaciones que tiene una pandemia sobre esta. Pues es una pregunta muy básica, pero eso es supremamente diciente, y es cómo hay movilización sin calle, cómo se puede protestar sin, digamos, el lugar predilecto sobre el cual siempre usó, digamos, la acción política. Entonces, digamos que allí nace un poco, digamos, la idea del foro, ya digamos logísticamente, pues como les decía, se está pensando en unos diálogos, no sé si pues quieran apuntar algo las compañeras. Eh, Estamos, digamos que trabajando en diferentes países, es el martes, miércoles y jueves de esta semana, cada país, digamos que cada día va a conversar, digamos, un set diferente de países, lo articulábamos un poco tanto temáticamente como geográficamente. Entonces el primer, digamos, el primer foro, digamos, el primer día del ciclo va a hablar Ecuador, Colombia y Bolivia, digamos un poco como la temática de los países andinos. El segundo día va a hablar Haití, República Dominicana y Brasil. Y el tercero, bueno, y el segundo día también habrá una participante de Bolivia. Y el tercero va a hablar México, Chile
y una participante, digamos, del Ecuador. Entonces, digamos que, pues como te decía, la propuesta allí es un poco que se entablen algunos diálogos frente, digamos, a los lugares comunes, digamos, del 2019, pero también se puede hacer una especie de balance sobre, digamos, las políticas de, pues, tanto de desarrollo como de tratamiento sanitario que han habido durante la pandemia. Entonces, digamos que esos eran como los tres ejes del foro, un poco, digamos, lo que pasó en 2019, el momento coyuntural que estamos viviendo, y un poco dar algunas luces o, digamos, pintar algunos caminos sobre, digamos, el porvenir de la movilización social post pandemia, por así llamarlo. Sí. Sí, yo, digamos, agregaría que también, pues algo que también nos movilizó como empezar a pensarnos estos foros fue como empezar a ver que todas estas movilizaciones tienen lugar en toda Latinoamérica, ¿no? Como que se empieza a movilizar todo el continente de alguna manera y eso empieza como a apuntar a unas cosas que son particulares de cada país, pero que a la vez tienen como una cosa similar. Digamos que en parte de eso ha sido también un poco la organización del foro, como la idea de articular estos países, de ver qué demandas y que han tenido, que tienen pues que han tenido en común y que se permita dialogar entre ellos precisamente pues para articular todo esto, ¿no? Como que todo viene precisamente de un sistema y todo está como conectado, a pesar de que tiene como sus particularidades y tiene como una cosa contextual cada país, pues es importante también resaltar que eso fue algo que nos motivó bastante, como empezar a ver que hay ciertas cosas y ciertos temas que son comunes a todos estos países y que pues nos permite precisamente entablar este diálogo con las personas que van a participar. Ustedes recién decían, Daniel comenzó en realidad diciendo que, bueno, todo este proceso de movilizaciones sociales, que luego quedó paralizado por la llegada de la pandemia, inclusive en Colombia, y dijeron, en un momento te incluiste, Daniel, los que participábamos de las movilizaciones. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Colombia? ¿Cuáles eran los tipos de reivindicaciones y de qué manera estaban participando ustedes o quienes estuvieron haciendo? Pues ahí viene la pregunta compleja en todo caso, ¿no? Digamos que yo creo que identificar algunas banderas únicas en cada movilización a veces es complicado. Un poco, digamos, lo que fue el rebrote del 2019 en Colombia fue precisamente ver la cantidad de banderas que estaban por allí rondando y que por, digamos, un momento coyuntural se pudieran articular, se pudieran, digamos que no me gusta el término adicional, pero al menos sí se pudieron, digamos, reivindicar en un, digamos, casi un movimiento nacional. Digamos que nosotros como estudiantes, digamos, al menos desde la maestría, digamos, estuvimos, digamos, muy pendientes de las movilizaciones. Varias veces nos movilizamos, salimos, digamos, a movilización, intentando articular, digamos, tanto, digamos, demandas internas de la universidad, como, digamos, la desfinanciación, problemas propios como en el mismo 2018 veníamos de un paro propio, digamos, interno a la Universidad Nacional, pero también migrando cómo, digamos, estas, digamos, demandas de la universidad se articulaban a todos los grandes problemas por, digamos, una cuestión que también salió en muchos otros países, la cuestión del paquetazo, y era una serie, digamos, de, por así llamarlo, reformas que quisieron hacer al sistema, digamos, pensional, de salud, y en general, digamos, al sistema público de recortes para, digamos, hacer, digamos, una política, pues por así llamarlo, más de corte neoliberal. Entonces, digamos que ese fue una de las mechas las cuales prendieron, pero una de las cosas más interesantes del 2019 fue que desató todo un movimiento que pareciera no estar, digamos, en estas únicas coordenadas, ¿no? Pues no sé si eres familiar un poco como, por ejemplo, como es Bogotá, pero por primera vez en mucho tiempo, digamos que las marchas salieron de la clásica Avenida 26 y, digamos, la séptima, salieron, por ejemplo, a los barrios, salieron, por ejemplo, digamos, a las plazas, digamos, de diferentes lugares de la ciudad y asimismo del país. Entonces fue como toda una misma mechita que si bien, digamos, hubieron unas banderas iniciales sobre las cuales se hace el anuncio, empezaron a rebrotar digamos, en diferentes
espacios, también en diferentes tipos de personas, gente que no estaba involucrada, digamos, con lo que se entiende por política. Hubo una gran, digamos, participación, digamos, de movimientos culturales, de movimientos artísticos, hubo un gran, digamos, diálogo, digamos, sobre la cuestión del paro, y así, digamos, poco a poco pues fue creciendo, ¿no? Tanto así que, digamos, el semestre pasado nosotros, digamos, en la maestría, en un gran, digamos, proceso de movilización nacional, empezamos a hacer pues unas tomas, por así llamarlo, unos foros a la calle, unas clases a la calle, y dialogábamos precisamente eso, de cómo, digamos, empezó una cuestión, digamos, en un lugar y se fue transbordando a todo un montón de otros escenarios posibles, vehículos de movilización. Y sí, yo diría sí. No sé si las compañeras quisieran, digamos, complementar un poquito. Yo quisiera decir que, adicionándole a lo que decía Daniel, la participación de movimientos, de unos amplios movimientos y sectores sociales, en particular del año pasado, sorprendió a muchos y a muchas. Creo que ha sido como una de las movilizaciones más fuertes que se han vivido en Colombia. Eh, y creo también que el diálogo entre sectores, entre diferentes sectores, partidos, agrupaciones, fue fundamental. Algo a destacar y que también lo mencionó Daniel es estos movimientos, estos pequeños movimientos y grupos que se empezaron a movilizar en diferentes localidades, en diferentes territorios de Bogotá, porque usualmente de Bogotá y de otras ciudades del país y también de territorios rurales especialmente, una altísima participación de comunidades indígenas, de comunidades afro, fue importantísimo. Y cómo se empezaron a articular y dialogar con base a una serie de problemas estructurales que estamos viviendo y que vemos que no son solo en Colombia, que es una situación continental, mundial, que los modelos de desarrollo, los modelos políticos no están funcionando. Solamente funcionan para unas pequeñas poblaciones y unos pequeños sectores privilegiados y es importante resaltar qué es lo que están haciendo estas otras personas para reivindicar y para transformar estas situaciones tan críticas en las que estamos viviendo muchos y muchas. Entonces, resaltar eso. Y hoy, por ejemplo, acá en Bogotá se están viviendo movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad, en Medellín también, eh, donde precisamente se está viendo que a raíz del confinamiento y de toda esta serie de acciones políticas y de seguridad y de sanidad que están intentando imponer pues, el gobierno nacional de Duque, a cabeza del presidente Iván Duque, pues evidentemente lo que hace es vislumbrar una serie de problemas graves en temas de trabajo, en temas de pensión, de educación. La misma universidad y muchos de los estudiantes, tanto de pregrados como de pregrado como de posgrado, estamos viviendo una situación muy crítica a nivel económico, también a nivel emocional, por supuesto, porque pues el encierro no es algo que le guste a muchas personas. Y bueno, pues queremos también ver qué es lo que está pasando pues, en estos contextos a nivel latinoamericano y el Caribe, que estos nuevos brotes de movilizaciones que se están dando en Ecuador, por ejemplo, y bueno, que pues habría que analizar también cómo empezó esto un poco a manera, pues desde una mirada más mediática, ¿no? Que empezó en Estados Unidos, pero pues allá, aquí ya en Latinoamérica se estaba gestando desde muchísimo antes todos estos movimientos. Es muy, muy importante ver qué es lo que está pasando y qué va a pasar, ¿no? También un poco cuáles son las intencionalidades. Yo también quiero como resaltar que, digamos, todo este proceso de las movilizaciones del año pasado fueron importantes para nosotras como estudiantes de la maestría porque fuimos como participantes activas. Muchas también participaron como desde su zona específica porque digamos que ya como dentro de la ciudad las movilizaciones tuvieron como
varios lugares en los que se hicieron pues diferentes como acciones, pero como muy localizadas a los barrios, pero sin embargo como que se agrupaban precisamente en este movimiento grande. Y me parece que pues parte precisamente de eso, de empezar como a involucrarnos o bueno, estar como pendientes y participar en las movilizaciones llevó a que sacáramos un comunicado como maestría dentro de la universidad y que ese comunicado ya después entrando en discusión fue lo que de alguna otra manera como que motivó precisamente a continuar como haciendo estas acciones y como un poco a pensarnos también el foro, como en estar pendiente precisamente de todas estas cosas que se están dando, de que están como anexadas a, pues también a cómo se vive precisamente esta situación de contingencia, ¿no? Porque pues hay unas particularidades como de ciertos sectores que la viven completamente diferente a lo que lo viven otros sectores. Entonces creo que también me parece importante resaltar que eso también fue una cosa que llevó precisamente a la creación y como al pensarnos este foro y la oportunidad de abrir las puertas para que diferentes personas de distintos lugares de Latinoamérica pudieran dialogar precisamente en términos de esas movilizaciones. En tanto universitarios y en tanto lo que nos convoca también desde aquí, desde este espacio que pretende reflexionar sobre usos y destinos del conocimiento, ¿qué pueden decirnos de la relación entre la sociedad y la universidad en Colombia? Más concretamente, ¿quiénes pueden acceder a la universidad? ¿Es una universidad abierta? ¿Cómo funciona un poco ese sistema en Colombia? Bueno, pues no, digamos que los temas de acceso no tendría ahorita, digamos, unas cifras exactas, pero son relativamente bajas. Normalmente, si no estoy mal, es como bueno, es un porcentaje de menos del 10% el que tiene, digamos, acceso a una universidad pública, mucho menos, digamos, a una universidad superior. Nuestra universidad, por ejemplo, pues es una universidad pública, pues digamos que, bueno, es una universidad pública, hay un poco un debate frente, digamos, al tema de los posgrados. Los posgrados, digamos, que son en parte subsidiados, pero funcionan en gran parte también como una universidad privada. Frente, digamos, al tema del acceso a la educación en Colombia, pues siempre hay, digamos, una gran limitación que se ve exacerbada, por ejemplo, ahorita, digamos, en términos de pandemia, por, digamos, la virtualidad, pues se incrementa aún más. Pero por otra parte, digamos, bueno, no sé si quieran hablar una cosa ustedes al respecto. Es que me sonó una cuestión ahí también. ¿No? No, pues es una universidad que igual recibe como gente de todo el país, ¿no? Y es la universidad más grande del país y la principal, digamos que de las públicas, por decirlo así. Bien. Y ustedes, particularmente, hablamos antes de que estaban haciendo la maestría en estudios culturales. Cuéntenos un poquito cómo son los estudios culturales ahí en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué son los estudios culturales? Bueno, aquí si no nos cochas tanto. Eh, bueno, estudios culturales, digamos que en algún momento de la entrevista te decía, digamos, nace, eh, digamos, de una serie de debates que se dieron en el, digamos, Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham, más o menos en los 60, 70, ahí digamos que están las primeras generaciones de los estudios culturales, pero en la Universidad Nacional digamos que funciona como cierto programa transdisciplinar, digamos que intenta crear diálogos entre, digamos, las humanidades, las ciencias sociales, las artes, un poco, digamos, beber no solo, por ejemplo, el tema particular o el tema de, pues, ese fue de los primeros debates, ¿no? Digamos, de qué es cultura. Cultura no solo es lo que se entiende, pues, por las obras, por los valores, por lo que normalmente se entiende por cultura, sino más en el sentido antropológico de la palabra, digamos, de una forma de vida, por así llamarlo, ¿sí? Entonces, digamos que eso dieron una serie de debates metodológicos de cómo realmente se pueden estudiar, digamos, culturas desde la vida, ¿sí? Eh,
Entonces, digamos que el papel, digamos, de estudios culturales, al menos en nuestra facultad, que digamos es la Facultad de Ciencias Humanas, siempre tiene un papel un poco raro, porque juega como un poco en diferentes bandas. Nuestra planta profesoral, por ejemplo, pues proviene, digamos, del departamento de antropología, proviene del departamento de sociología, y algunos profesores de literatura. Entonces, digamos que es un poco esa apuesta, digamos, pues no solo, digamos, teórica, sino también, digamos, metodológica y política, por generar estudios, digamos, transdisciplinares, ¿sí? Em, yo creo que ese es como de los grandes, pues a mi modo de ver, placeres de la maestría, y es que realmente podemos intentar dialogar con gente de diferentes campos, ¿sí? Tú nos contabas un poco frente, digamos, todo este proyecto, digamos, de la antropología de la praxis, y digamos, cómo, digamos, la antropología puede salir, digamos, de la academia y dialogar con otros ámbitos sociales. En este caso pudiera ser un poco como si los ámbitos sociales dialogaran adentro de la academia, ¿sí? Como, digamos, salirse un poco de ese encierro que a veces es como la disciplina y la academia, y poder dialogar con otros, ¿sí? Hay algunos, pues ya digamos más epistemológicamente, pues hay unos principios que no sé si valgan la pena mencionar, que ya son un poco trillados, pues un enfoque por los procesos vivos, por, digamos, el sujeto subalterno, por, bueno, qué sé yo, la tensión entre política y cultura. Bueno, hay, digamos, unos temas claros dentro del campo. Pero yo diría que en principio, digamos, como maestría, o sea, como lo que nosotros vivimos, realmente, digamos, el tema más duro allí es el tema, digamos, de la transdisciplinaridad. Y tanto así, digamos, que pues se puede ver un poco en la conformación del foro, que pues es como el tema del cual estábamos hablando, de que intentamos dialogar con, digamos, de diferentes sectores sociales, ¿sí? Tuvimos ese debate, por ejemplo, con Colombia. ¿A quién vamos a invitar? Vamos a invitar, digamos, algún representante del Comité del Paro. El Comité del Paro era como una especie de estructura, digamos, que digamos, era la que representaba las demandas oficiales del paro ante el gobierno. O vamos a invitar, digamos, personas de otros lugares, ¿sí? Y terminamos invitando, digamos, por ejemplo, una representante, si no estoy mal, del movimiento de víctimas, y una representante digamos, de la lucha trans, ¿sí? Entonces, digamos, es uno, digamos, de las banderas digamos, de los estudios culturales, de poder dialogar, digamos, con otras experiencias, digamos, de vida, por una parte, pero también por formas, digamos, de política, ¿sí? Eh, sí, no sé si ustedes quieren decir algo. Eh, y ¿Cómo está la situación respecto a lo que tiene que ver con distintos tipos de violencia, especialmente desde sectores más vinculados al Estado, ¿no? En Colombia, y los altos números de índice que tenía Colombia respecto a asesinatos de dirigentes de derechos humanos? ¿Cuál es la situación hoy y cuán presente está ese tema en los debates académicos? Dijo que usted, Ricardo, ay, ¿quién sabe si puedo ir a trabajar? ¿Quién va a hablar? Yo quería Bueno. decir como una cosa súper cortica respecto a eso que me parece importante también resaltar en relación con el foro, y es que, digamos, fue algo que sí logramos como entrecruzar también un poco, ¿no? Esa agudización que hay de la violencia, la agudización que hay como de precisamente como esta violencia estatal hacia las personas que se manifiestan, también como hacia poblaciones que están como vulnerables en términos de pandemia. Entonces, creo que eso es algo que también salió mucho en la discusión en general de los países, y pues particularmente en Colombia, que digamos ahí está muy presente también esta idea de lo que mencionaba Daniela ahorita, que es esta invitada que tenemos, que trabaja pues con estas mujeres trans, y que ella pues como representante también abandera ciertas cosas que pues entre esas está precisamente este reclamo por esa violencia sistemática que viven estas mujeres y las poblaciones que son más vulneradas. Eso era todo. Sí, yo también quería, digamos, aportar una cosa al respecto, y era, digamos, uno de los temas a los cuales antes me quería devolver, y es el tema del protagonismo, ¿sí? Y digamos que yo creo que se puede articular mucho, digamos, algunas apuestas de estudios culturales con el diálogo con la sociedad, ¿no?
En estudios culturales hay un texto muy clásico, digamos que, pues, lo que deben, digamos, supongo que la antropología y muchos otros campos, que es como esta pregunta de ¿puede hablar el subalterno? ¿Sí? Y cómo, digamos, puede representarse a la persona. Esa era una de las apuestas del foro, digamos, de que pudieran hablar directamente las personas, de que no fueran, digamos, una serie, digamos, de intelectuales o académicos hablando por, digamos, cómo está la situación nacional, sino que de alguna manera se pudiera diversificar esa realidad nacional en algunas realidades pues locales y allí sí buscar, digamos, las construcciones generales o digamos las articulaciones y tensiones. Eh, entonces, digamos que eso es una cuestión, digamos, para nosotros importantes, digamos, de cuando se pregunta de cómo, digamos, hablan la academia y la sociedad, pues entre la academia y la sociedad siempre van a haber muchos líos, ¿sí? Perdón, ya vuelvo a lo otro. Sobre el tema de las violencias, bueno, pues Colombia, digamos, en este momento, pues precisamente está en un momento, o venía en un momento coyuntural, digamos, donde el tema de la violencia, el tema de la paz, de la construcción de paz y la memoria estaban como en el boom, ¿sí? Estamos en un proceso abierto, digamos, en donde tenemos una comisión de la verdad que todavía está funcionando y que digamos que tiene todos los agravantes posibles con una pandemia. Eh, y allí el tema es importante porque, digamos, y es el mismo problema que te estoy planteando, cómo, digamos, realmente la Comisión de la Verdad va a poder hablar, digamos, con las violencias más micro y las violencias más locales que están pasando, ¿sí? Cómo se va a poder, digamos, representar, digamos, a estas, pues, a estas violencias. Entonces, digamos que en el foro, pues lo que decidimos, digamos, al respecto fue, digamos, darle la voz, digamos, a algunas personas que al menos hayan tenido la experiencia. Digamos, ninguno de nosotros se va a poner a hablar, digamos, en el foro y era una de las apuestas de nosotros para que precisamente pudiéramos, digamos, traslapar o al menos hacer un puente entre, digamos, las violencias que están pasando en el territorio y, digamos, espacios de representación de dónde denunciar estas violencias y dónde, digamos, comprenderlas, estudiarlas, compartirlas, ¿sí? Entonces, Y digamos que eso. sí, también que digamos las participantes que hacen parte del foro, no, digamos que esa parte de la academia no la dejamos a un lado porque tenemos participantes que están dentro de la academia, que trabajan y pues que viven un poco en ese ámbito, pero era importante también para nosotros como tener este lado del activismo, como de la participación activa en cosas que implicaran como una relación social con varios sectores. Entonces, eso también fue como algo determinante y algo, pues algo principal que digamos, si nos planteamos en la conformación del foro pues en establecer precisamente estos perfiles de las personas que queríamos que participaran o pues a las que les queríamos como ofrecer el espacio también un poco. E incluso un poco lo que mencionaba Daniel, también las moderadoras, pues nosotros dijimos como, bueno, vamos a ceder también este espacio de moderación para que sean otras personas las que participen, que también sea como un lugar en el que pueda articularse también para que se entable esta discusión sin que nosotras estemos ahí como un poco, entre comillas, apropiándonos ese espacio. Yo quería agregar a lo que han dicho, es que el tema de las violencias, pues en Colombia con la pandemia no se han disminuido, por el contrario, creo que se han incrementado y se han visibilizado más. Estamos viendo, pues continúan los ataques, intimidaciones, hostigamientos y asesinatos sistemáticos contra líderes y lideresas sociales. También hay crímenes contra los ecosistemas, que creo que también es algo importante por resaltar, porque bueno, se está devastando la Amazonía. Hay una serie de, yo no sé si estrategias o planes pareciese de tal manera, en que aprovechan este tema del aislamiento incluso para continuar hostigando y acallando pues las voces más fuertes o las voces más visibles que abanderan precisamente unos movimientos y unas reivindicaciones y unas luchas muy importantes por el territorio, por los derechos. Y creo que también esto es una oportunidad, los foros, para pensarse eso, no solamente para Colombia, sino también pues, a nivel continental. Y ahora que se están denunciando como una ola casi que mediática,
ataques racistas. Pues acá en Colombia también se han estado visibilizando estos ataques. Lo que sucede es que antes no se le ponía como ese rótulo de que, por ejemplo, si matan a un joven afro, es un ataque racista, sino que fue un asesinato o fue, como muchos o muchas de las dirigentes de este país suelen decir, que son problemas de faldas o son problemas familiares o son problemas de ajuste de cuentas. En este momento nos estamos dando cuenta que también hay hay unos ataques y casi que unos discursos y unas prácticas que también se sujetan a, al racismo, al machismo, a erradicar lo que suene no sé, que suene contestatario, que no esté bajo la norma de lo normal, ¿no? Como esta cosa también que ahora se anda diciendo de la normalidad y que vamos a intentar llegar a la normalidad. Yo creo que precisamente también queremos criticar eso, que es eso de la normalidad. Si la normalidad es que nos sigan vulnerando los derechos, que nos sigan matando, que nos sigan hostigando, que haya racismo, que haya machismo, que haya feminicidios. Bueno, creo que hay que cuestionarse eso urgentemente y ver también dar esos debates también a nivel latinoamericano y el Caribe. Bueno, yo no sé si quieren agregar algo más que no les haya preguntado y que consideren importante, aprovechando esta coyuntura del foro que va a iniciar, algo que piensen que quedó en el tintero. Tal vez, sí, un poco, yo estaba pensando un poco también en lo que estaba diciendo Pau, que digamos esa violencia muchas veces no es una violencia únicamente como directa y física, sino que también es una violencia como sesgada en el abandono, ¿no? Y quería traer el caso también, pues, de la chica trans que en ese descuido de la salud, pues, pública la dejaron como morir. Entonces, creo que también eso es algo que también queremos como llegar a rescatar un poco, como acá hay unas cosas que también son una violencia simbólica y también es una violencia que implica, pues, ese abandono y esa forma como de alejar al otro, pues en una cosa que termina siendo como un sistema que simplemente está como atacando al otro desde la diferencia y desde ese irreconocimiento, pues de lo que viven a diario. Ya, eso era como lo que quería agregar a lo que estaba diciendo Pau. Bueno, yo les agradezco. Mucha suerte con el foro que estaremos acompañando seguramente y difundiendo desde nuestro espacio también. Y bueno, continuaremos el contacto y nuevamente agradecimiento. No, Muchas gracias. Igual a ti por el espacio también. Y de nuevo, pues extendemos como la invitación al foro. No sé si te podemos hacer llegar toda la información de la página, de los horarios. Sí, claro, pero claro. bienvenidos. Son, digamos, mañana, pasado y pasado mañana, de 5 a 7 de la tarde, digamos, acá en Colombia, hora 5 GSM. Pero bienvenidas y bienvenidos. Se va a transmitir por YouTube Live y por Facebook Live. Bien, esto va a ser transmitido por el canal de la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad de Colombia, ¿sí? Sí, el canal de YouTube, sí. Bien, bien. Bueno, de nuevo, mucha suerte y muchísimas gracias. Vale. Muchas Estaremos gracias, difundiendo. Sergio. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias por la invitación. Chao.